La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Nos trae ánimo y fortalece el espíritu. Escuche ahora una palabra de fe con el obispo Ronaldo. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Por meio da fé, é que nos relacionamos com Deus, quedando assim em sua total dependência. Por esse motivo, o Senhor Jesus, em el deserto, quando foi tentado, não obedeceu à ideia satânica de transformar as pedras em pão. Allí, ele tinha que viver por la fé e em la total dependência de Deus. Fíjese que o diabo esperou a que o Senhor Jesus chegara ao limite de sua resistência, para assim tentá-lo. O que o diabo queria era a obediência de Jesus a suas sugerências, para hacerlo descender a seu nível e hacerlo cair em tentação. Minha amiga e meu amigo, o diabo usa pessoas que traem sugestões, sugerências buenas a los sentidos humanos, pero perjudiciales para sua relação com Deus, principalmente quando a pessoa está lutando para manter sua consciência limpa. Incluso, Satanás envia pessoas à igreja que fingem estarem entregadas, para assim derrumbar, servir como pedra de tropeço a los que de verdade querem conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus. Por isso, minha amiga e meu amigo, tenha cuidado com as facilidades, porque este caminho é contrário ao caminho da fé. O caminho da fé é duro, exige de uno esforço, renúncia, sacrifício. A ideia do diabo é sempre facilitar, pero é uma trampa. Por isso, Jesus lhe respondeu a Satanás: não solo de pão viverá el hombre. Jesus se defendeu com a palavra de Deus, e esta é a única maneira de vencer a Satanás, com o poder da palavra de Deus sendo obedecida dia a dia. O diabo também ofereceu ao Senhor Jesus a glória deste mundo, pero isto é mentira, pois o diabo perdeu todo e nada tem para oferecer. E por terceira vez, o Senhor Jesus resistiu ao diabo com a fé inteligente, basada na palavra de Deus. E aqueles que têm esta fé vencem ao mundo, vencem a si mesmo e também vencem ao diabo. Minha amiga e meu amigo, se você quer ser um vencedor, paute sua vida sobre a palavra de Deus. Viva em obediência à palavra de Deus. As pessoas que se han entregado em el altar através de um verdadeiro sacrifício, han colocado suas vidas em el altar, han recebido de Deus uma nova vida. Uma nova vida. E vida em el altar requer de uno renúncia, entrega, sacrifício. Uno sube ao altar de uma maneira, mas desciende del altar, barra del altar com a vida bendecida, com a garantia de la salvação. Minha amiga e meu amigo, obedeça a palavra de Deus. Torne-se uma pessoa fiel a Deus. Paute sua vida sobre esta palavra e você começará a cosechar os benefícios de sua obediência a Deus. Mi nombre es Claudia Casablanca, soy ingeniera en telecomunicaciones y a pesar de ser profesionista, mi economía estaba totalmente destruida. Desde que yo recuerdo, mi mamá luchó todo el tiempo para sacarnos adelante a mí y a 3 hermanos más. Entonces, con mucho esfuerzo yo concluí la carrera universitaria, concluí mis estudios, pero a pesar de eso, cuando yo egreso,
pues me enfrenté a muchas dificultades porque pasé alrededor de 2 años y medio desempleada. Las puertas estaban totalmente cerradas. A pesar de tener una profesión, era como si yo no existiera, porque yo enviaba mi currículum, yo aplicaba a distintos trabajos y en un principio me llamaban, me quedaban en hablarme para ir a la segunda entrevista, pero ya de ahí no pasaba. Hasta que de último ya ni siquiera me llamaban. A pesar de estar preparada profesionalmente, pues no lograba encontrar un trabajo. Eso ocasionó en mí una gran frustración y decepción porque yo creía que con el hecho de tener una profesión, pues ya en automático yo iba a tener trabajo, ¿no? Entonces eso ocasionó en mí una gran decepción porque fue duro enfrentarme a la realidad, ¿no? Yo estaba preparada, pero sin embargo no conseguía entender el por qué yo no podía colocarme en una empresa, el por qué yo no podía avanzar, por qué no podía salir adelante. En casa siempre hubo mucha carencia, solamente teníamos para lo indispensable, a veces ni para eso, todo era muy limitado. Llegó un límite en el que no teníamos ni para pagar lo indispensable, ¿no? Las cuentas básicas, yo me endeudé con tarjeta de crédito, debía a proveedores, no había ni para solventar lo básico en casa. Y cuando logro conseguir un empleo, me liquidan, entonces yo con eso decido emprender un negocio. Sin embargo, el negocio no fue lo que esperaba, el negocio fracasó y yo tuve que cerrar, entonces lejos de tener ganancia yo quedé más endeudada. Yo estaba completamente decepcionada, frustrada y pues también desesperada, ¿no? Y triste porque el darme cuenta que yo tenía todo el ánimo, todas las intenciones de emprender algo y que esto tampoco diera resultado, entonces eso ocasionó que yo pues me desanimara totalmente. Yo llego a la Universal, escucho hablar del diezmo y entonces yo decido dar mi diezmo. A partir de que yo decido ser fiel en mis diezmos, yo comienzo a ver resultado. Las puertas comenzaron a abrirse poco a poco. A pesar de yo haber estado más de 2 años y medio desempleada, se me abrieron las puertas y no tardó, fue muy rápido. De hecho, yo no tuve que buscar, yo no tuve que tocar puertas. Esa bendición llegó a mí. Me buscaron y entonces yo pude colocarme en una empresa. A pesar de no tener experiencia, Dios honró, Dios abrió esa puerta. Mi economía comenzó a fluir, comenzó a haber prosperidad, yo pude pagar las deudas. Además, también logré conquistar un nuevo negocio, una tienda de ropa para dama, un negocio bendecido. No precisa ser una fecha importante para poder ir a comer a un buen restaurante, no precisa ser una fecha importante para yo estrenar ropa nueva, zapatos. Dios ha bendecido grandemente. Mi vida económica era muy perseguida porque siempre se me presentaban oportunidades de trabajo desde muy pequeña. Desde que yo tenía 16 años, yo estaba en la preparatoria y ahí se me ofrecieron para yo empezar mi negocio propio. Yo era muy joven, pero yo fui a las juntas, intenté hacerlo, pero algo me impidió que no pude lograrlo, porque de joven yo tenía amistades que tenían vicios, entonces yo empecé a involucrarme con esas malas amistades en la preparatoria, que fue la causa que ni siquiera terminara mi preparatoria. Empezaba a tener otra oportunidad, otros trabajos, y siempre acontecía algo. O sea, yo era como inestable en un trabajo, y empecé yo a sentirme más miedosa. Yo tenía un trabajo, lo perdía, era inestable. Entonces llegó un momento muy difícil de mi vida que mis hijos me los quitaron. Entonces ahí fue donde yo comencé a sentir que algo no estaba bien en mí, que yo tenía que hacer algo diferente. Entonces fue ahí donde yo conocí del Templo de los Milagros. Fue ahí donde yo entendí cuál era mi situación. Entonces fue ahí que yo empecé a conocer qué era la fidelidad. A través de mi fe, de mi fidelidad, fue ahí donde yo empecé a ver frutos. Porque ahí se vino la oportunidad hasta de estudiar, ¿no? De finalmente retomar mis estudios. Porque yo aún ni siquiera tenía high school diploma y me estaban ofreciendo un trabajo en una escuela. Entonces, porque yo era muy insegura, ¿no? Yo decía, ¿cómo yo voy a trabajar en esto? Pero a través de la fe me dio seguridad que yo podía trabajar allí.
Algo me decía dentro de mí, hazlo, sigue y verás. Entonces fue ahí donde yo regresé a estudiar y comencé una carrera. Las puertas se siguieron abriendo porque después me empezaron a dar más horas, el salario empezó a aumentar y eso todo fue a través de esa fidelidad, de la obediencia que yo seguí practicando. Logré conquistar principalmente mi confianza, ¿no? Ya no fui temerosa. Eso fue lo principal, que yo podía hacer todo mientras yo estuviera usando mi fe. Ese fue la primera conquista. La felicidad, la paz, porque con paz yo podía tomar las mejores decisiones. Logré mi carro del año. Mi crédito obviamente no tenía, se acomodó muy bien. También he conquistado hasta un lugar mejor donde proveer para mi familia. Estamos en una comunidad que me gusta mucho para mis hijos. El hogar es muy acogedor, es un hogar, puedo llamarlo hogar porque antes yo vivía en un apartamento muy chiquito. A pesar de todas estas conquistas, pero la mayor ha sido conquistar el Espíritu Santo. Esa es la clave para que yo tome las mejores decisiones y la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Minha amiga e meu amigo, seguimos aqui com todos ustedes e este domingo nós outros estaremos em la gran fiesta de las primícias, honrando a Deus em el altar. Como hemos hablado esta semana, todo na vida tem seu lugar. Em sua casa, você ordena as coisas, cada coisa em seu devido lugar. Em el princípio de la criação, a terra estava desordenada e vazia. E o primeiro que Deus hizo foi separar e colocar cada coisa em seu lugar. E assim também são as primícias, o diezmo. Os votos que uno hace com Deus, há um lugar específico, que é o altar. Este domingo estaremos em el altar de Deus, honrando a Deus, e por la fé, você também será honrado por Ele. Em nosso templo de la fé, Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas e la estação del metro Artigas. Participe com toda a sua fé, como em la Igreja Universal mais cercana a seu hogar. Domingo, às 9h30 da manhã. E, además, estamos nesta gran novena poderosa para curas milagrosas, apertura de caminhos e casos impossíveis. Escribe em uma hoja seus problemas e você depositará ao pé da cruz. Às 9h30 em ponto, estaremos com os pastores ao pé da cruz, clamando para que nesta novena poderosa o milagre aconteça em sua vida. A reunião se dará início às 9h30 da manhã. Vamos uma pausa e em seguida volvemos. Después de la creación del mundo, ¿sabes qué es lo primero que hizo Dios? La separación. Lo hizo con un propósito, para que hubiese orden. En la vida también es así. ¿Quién puede prosperar? ¿O cuál es el proyecto que puede avanzar si no hay orden? Por eso el hecho de separar, o sea, colocar las cosas en su debido lugar, es el principal paso para alcanzar sus objetivos. Lo mismo sucede en relación a Dios. Cuando separamos primero lo que le pertenece a Él, las primicias, disfrutamos como beneficio de la obediencia de una completa orden y realizaciones. Este domingo 6 de agosto, la fiesta de las primicias, con la consagración de los segundos, a las 9:30 de la mañana, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, entre el Bloque de Armas y la estación del metro Artigas. Contamos con un amplio estacionamiento y en todas las iglesias universal del país.